La palabra del Señor dice así, Levíticos 19:5, léalo conmigo en voz alta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Yahvé, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Siéntese, por favor. Se habla de la ofrenda, pero si usted lee con atención, la intención de Dios era que a través de la ofrenda el creyente fuera aceptado. Era a través de la ofrenda. O sea que para Dios el propósito o la meta era que el creyente presentara una ofrenda de acuerdo al valor de su persona, de acuerdo a la calidad de su persona. Entonces no se tenía que ofrendar a la ligera. Mire qué enseñanza tan importante. No se le podía dar a Dios lo que uno quisiera. No era a la manera del creyente, era a la manera de Dios. Tenía que ser a la manera de Dios. Hoy, a manera de introducción, ¿cuántas veces nosotros le presentamos algo a Dios? Sería bueno preguntarnos si realmente aquello que presentamos a Dios o consagramos a Dios, si realmente Él lo está recibiendo en verdad. Él lo está aceptando de verdad. Porque la Biblia me enseña que no todo lo que se ofrecía a Dios era aceptado por Dios. Por ello, en esta tarde la meditación es a la manera de Dios y no según nosotros. Tiene que ser a la manera de Dios y no según nosotros. Este texto de Levítico 5 es parte del contexto del llamado a la santidad y a la justicia. ¿Se sigue viendo el contexto? Dios ordenó que todos los creyentes hebreos, todos, este era un mandamiento, aplicaba para todos. Todos los creyentes hebreos tenían que ofrecer sacrificios de ofrenda de paz. Y tenía que ser de la manera más apropiada para que fueran aceptables a Dios. La ofrenda de paz que se menciona era parte de las ofrendas voluntarias de agradecimiento a Dios. Estas ofrendas eran muy solemnes para Dios. Por lo tanto, tenían que ser conforme a la convicción, al conocimiento, a la revelación personal que tuviera el creyente de Dios. Se los he dicho muchas veces que a la medida que uno va conociendo a Dios, hermanos, uno tiene la capacidad de entregarse más a Él. Nuestra entrega, nuestra rendición, hermanos, es equivalente al conocimiento personal que tenemos de Dios. Y aquí está expresado de alguna forma. La importancia de estas ofrendas residía en que era una expresión personal de cada creyente. Estas ofrendas representaban la vida espiritual de ellos. Fíjese lo que estaba de por medio. Eran una expresión de la fe de ellos. El valor de la ofrenda era el valor de la propia vida del creyente. Y era una representación de fe. Por ello Dios les pide que tengan conciencia, que estén conscientes, que tengan el conocimiento pleno de lo que van a hacer al presentar una ofrenda. Dios les está pidiendo conciencia en la fe de ellos,
en la vida de ellos al momento de presentar sus ofrendas. Les pide que las presenten de la manera más apropiada, más correcta, para que sus vidas fueran aceptables a Dios. Escuchen lo que voy a decir. De la ofrenda dependía que ellos fueran aceptados o rechazados por Dios. Para Dios, el valor y la calidad de las ofrendas era el valor y la calidad de ellos, de sus propias vidas. Este es el significado de las palabras ofrecedlo. La segunda parte de este texto, ofrecedlo, hablando de las ofrendas, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. O sea que si la ofrenda no era agradable a Dios, simplemente ese creyente no era tomado en cuenta para nada. Su ofrenda no valía. Entonces cabe la posibilidad de que algunos creyentes fueran rechazados por la naturaleza de sus ofrendas. ¿Rechazará Dios alguna ofrenda? ¿Rechazará Dios algún creyente? Cabe la posibilidad, porque Dios les está advirtiendo: presenten su ofrenda de paz. Cuando vayan a presentar el sacrificio de paz, ofrézcanlo de la manera que sean aceptos. Entonces, para Dios era importante la actitud con la que venían, la intención, porque antes de que Dios reciba una ofrenda y resulte en su agrado, Dios primero mira el corazón. Y tomando como principio bíblico la ofrenda de Caín, ustedes saben la historia de las ofrendas de los dos hermanos, Caín y Abel, y tomando como referencia a manera de principio bíblico lo que le sucedió a Caín, pienso que sí, que muchos creyentes en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley, en el tiempo de las ofrendas y de los sacrificios en el santuario, en el desierto, probablemente muchos sí fueron rechazados. ¿Por qué? Porque le daban a Dios a su manera. Le daban a Dios lo que ellos pensaban que era correcto, pero no lo hacían de la manera como Dios lo había establecido. Y puede ser que hoy se esté repitiendo lo mismo. En las congregaciones, en las iglesias, ¿cuántas cosas se hacen en apariencia para Dios? Pero la pregunta es, ¿será que Dios sí estará complacido de todo lo que hacemos hoy para Él? Porque cuando estamos hablando de ofrenda, estamos hablando de aquello que le damos a Dios, aquello que consagramos para Dios. Y es más que el diezmo, es más que la ofrenda monetaria, es más que eso, hermanos. Tiene que ver con toda nuestra vida, con muchas cosas de nuestra vida, nuestro servicio, nuestro tiempo, muchas cosas. Todo lo que tiene que ver con nosotros. En ese sentido, la ofrenda era una exteriorización de la fe y de la naturaleza del corazón de ellos. Era algo que exteriorizaba la fe y la naturaleza del corazón del creyente. Para Dios, entonces, debemos entender esto, que para Dios las ofrendas eran un medio de adoración
Y tal adoración expresaba la comunión personal con Dios. Meditando en esto, hermanos, yo llego a la conclusión de que para nosotros, esto es lo más importante, la enseñanza espiritual para nosotros ahora de este texto es la siguiente. Escuche y aprenda esto. La comunión con Dios, expresado en las ofrendas o representado en las ofrendas, que me habla de comunión, adoración y comunión, adoración y comunión. Hermanos, es a la manera de Dios. Tiene que ser a la manera de Dios, como Dios lo ha establecido, como Dios lo ha ordenado, como bíblicamente está estipulado. No según nuestras invenciones humanas. Somos especialistas en innovar, inventar cosas para facilitarnos la vida, nuestra vida. Pero en relación a la comunión con Dios no debemos de inventar nada. Todo tiene que ser a la manera de Dios, según como Dios lo ha pedido. Dios pide que nos ofrezcamos personalmente como ofrenda de paz, de tal manera que nuestra vida, nuestra persona pueda ser acepta o aceptable delante de Él. Así que tengamos cuidado en cómo nos estamos entregando a Dios, en cómo nos estamos presentando y de qué manera externamente lo estamos haciendo. Porque Dios nos va a aceptar de acuerdo a como Él lo ha establecido. No como yo quiera, no como yo creo, no como yo pienso. Por esa mentalidad incorrecta, por esa mentalidad errónea, hoy se ha pervertido tanto el evangelio, y hay un evangelio de acuerdo a la mentalidad de cada creyente. En este tiempo, cada creyente tiene una versión diferente del evangelio. Pero no es a la manera mía, no tiene que ser a la manera de nosotros, tiene que ser a la manera de Dios, como Dios lo ha revelado en la palabra. Las ofrendas de paz representan ahora espiritualmente el todo de nuestra vida, toda nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser consagrada a Dios como un sacrificio de adoración y agradecimiento, así como esas ofrendas que eran presentadas voluntariamente a Dios. Pero el requisito de Dios era de que lo tenían que hacer de acuerdo a como Dios había establecido. Aunque eran ofrendas voluntarias, no estaba permitido que lo hicieran a su manera. No estaba permitido que lo hicieran a su antojo. Eran ofrendas voluntarias, pero Dios les dijo, háganlo de tal manera que ustedes personalmente, su vida, puedan ser aceptos. Entonces, hermanos, de que fueran aceptados, de que hallaran gracia delante de Dios, de que fueran bendecidos, dependía de la manera de cómo estaban ofrendando. De otra manera, dicho de otra manera, dependía de la manera de cómo ellos estaban entregando, de cómo ellos estaban presentando, de cómo ellos se estaban consagrando a Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que espiritualmente nuestra vida sea una ofrenda agradable. Para nosotros ahora, la ofrenda más grande, la ofrenda más valiosa, la ofrenda más agradable que le podemos dar a Dios es toda nuestra vida rendida, consagrada, santificada, en obediencia,
en humildad. Que no exista nada maligno en nosotros que sea un impedimento para ser rechazados por Dios. Que no exista nada negativo en nosotros que sea un impedimento para que seamos rechazados por Dios. El propósito es que seamos aceptos. Ahora, en relación a usted, en relación a mí, que podamos ser aceptables como una ofrenda viva, agradable, sacrificio santo a Dios. Para ellos en aquel tiempo era algo externo que representaba lo interno de ellos. Para nosotros ahora es interno. ¿De qué me serviría a mí externamente dar muchas cosas, hablando materialmente para Dios, para la obra de Dios, si mi corazón está lleno de inmundicia, si mi corazón es impuro, si mi corazón está lleno de maldad, si mi corazón está contaminado? ¿Podría yo engañar a Dios? No, a lo mejor a los hombres sí, a los pastores sí, pero a Dios no. Gloria a Dios. Entonces bien podemos aplicar espiritualmente este texto a nosotros, actualizándolo, parafraseándolo, diciéndolo de la manera siguiente: ofrécete a Dios de tal manera que seas aceptable a Él. Esa es la enseñanza. Aprendamos a ofrecernos a Dios de tal manera que seamos aceptables a Él. La mayor ofrenda que le puedes dar a tu vida a Dios en tu vida, es un corazón rendido, humillado, contrito, como dice la palabra. Y la forma correcta, bíblicamente hablando, para ser aceptos a Dios, aceptables como sacrificio de ofrenda de paz, es viviendo conforme a la santidad requerida por Dios. Aquí podemos aplicar el principio espiritual que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Dios se complace únicamente con aquella vida santificada, consagrada, como ofrenda viva y sacrificio agradable. Dice que un corazón contrito y humillado Él no despreciará. No despreciará. Siguiendo en esa misma línea de pensamiento, hablando de las ofrendas, vamos a pasar al versículo 6. Gloria a Dios. Mire, vamos a continuar con el hilo de entendimiento de las ofrendas. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Aquí está un poquito complicado, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Es fácil de entender la ofrenda. La ofrenda representaba su propia vida. La ofrenda de paz. Esa ofrenda de paz que se menciona en el contexto, en el anterior, que ya lo explicamos, después de ser consagrada a Dios, después de ser presentada a Dios, el creyente tenía el privilegio de participar en la comida de esa ofrenda de paz. Fíjese, ahí se mira la gracia y la bondad de Dios haciendo partícipe al creyente de las bendiciones. Por ejemplo, como ofrenda de paz, alguno quizá decía: voy a llevar el mejor becerro
de mi ganado para presentárselo a Dios en ofrenda de paz. O voy a llevar la oveja más gordita, más hermosa de mi rebaño para llevársela a Dios como ofrenda de paz. Era lo mejor para que Dios se complaciera de la vida de ellos, de la persona de ellos. Y después que presentaban ese animal y lo sacrificaban como ofrenda de paz, en ese contexto dice la palabra que ese mismo día que la ofrecían y hasta el día siguiente podía ser comido. La ofrenda podía ser disfrutada. Ese mismo día tenían que comerla, a lo mucho al día siguiente, pero tenían prohibido comer de esa ofrenda al tercer día. Cualquier parte que sobrara de la ofrenda al tercer día tenía que ser quemada en el fuego. Y en estos detalles que Dios está dando, porque mire cómo Dios habla. Cuando Dios te habla con detalles. Y es aquí donde entra el entendimiento, el discernimiento espiritual de nosotros. Porque en estos detalles que Dios está revelando, que está señalando, que está enseñando de cómo tenía que ser el procedimiento en la ofrenda de paz hasta el momento de consagrarla, y después el privilegio que le daba al creyente de disfrutar, de comer de la ofrenda de paz, hay detalles y enseñanzas espirituales para nosotros. Ahora vamos a mirar, vamos a entender un poco. Comer la ofrenda, porque dice será comido el día que lo ofrecieres. Comer la ofrenda significa el disfrute del creyente con Dios. Ya que el acto de comer es sinónimo de disfrutar. Pero esa ofrenda ya era de Dios. Usted cuando le da algo a Dios no puede andárselo quitando después. Porque todo lo que es dedicado y consagrado a Él ya es de Él. Si Él nos permite que tomemos parte, disfrutemos de eso, es un acto de bondad. Pero ya no nos pertenece a nosotros. Si era un becerro que consagraban para Dios como ofrenda, ese becerro ya era de Dios. Si era una oveja, esa oveja ya era de Dios. Lo mismo sucede hoy. Todo lo que damos para Dios y ofrendemos para Dios, consagremos para Dios, ya es de Dios. Ya no es de nosotros. Pero aquí se mira la bondad de Dios, hermanos, permitiendo que el creyente que traía la ofrenda tomara parte de esa ofrenda y la comiera en su presencia. La comiera ahí, en el sitio donde presentó la ofrenda. Entonces, comer la ofrenda espiritualmente me habla del disfrute personal que tenemos con Dios. Comer la ofrenda de Dios, voy a usar ese término, comer la ofrenda de Dios es disfrutar de lo santo de Dios. Es alimentarse de lo consagrado a Dios. Es alimentarnos de Dios, llenarnos de lo santo, saciarnos de lo santo. En términos muy espirituales, comer de la ofrenda consagrada a Dios es crecer en santidad. Es alimentarse de Dios. Es saciarse de Dios. Por ejemplo, nosotros venimos y nos presentamos a Dios como ofrenda viva, sacrificio vivo. Al hacerlo, también nos estamos llenando de Dios. Nos estamos saciando de Dios. Y un creyente que se consagra a Dios siempre como una ofrenda viva, sacrificio agradable, se va a llenar de Dios, se va a saciar de Dios y no tiene que andar nada que mendigándole al mundo. No tiene nada que andar deseando del mundo. No tiene nada que andar allá deseando de las cosas del mundo, porque estará lleno
alimentándose, saciándose de Dios. Mira, se me hace muy espiritual esta meditación. Será comido el día que lo ofrecieres, al día siguiente. Entonces, es alimentarse de Dios. Comer la ofrenda significa también la comunión de los santos. Y se lo voy a explicar de esta manera. Porque no era solamente un creyente el que ofrendaba. Imagínense, hermanos, eran 12 tribus. Era una multitud de creyentes. Más de 3,000 personas en el desierto. Más, incluyendo mujeres. A lo mejor superaban la cifra de 6,000. Y estoy hablando de millones. Con niños. Más de 3 millones. Era una nación. Era un pueblo ya. Entonces no era el único. No era solamente un creyente el que ofrendaba. Había multitudes de ofrendas diarias que se presentaban. Multitudes de ofrendas de paz que se consagraban a Dios en el año. Y cuando todos esos creyentes coincidían el mismo día para presentar sus ofrendas a Dios, imagínense la grande convivencia. Todos dedicados, consagrados, entregándose, representándolo a través de la ofrenda, representando la consagración de ellos, y a la par de eso una fiesta donde todos podían comer, donde todos podían convivir, porque era de Dios que comieran de la ofrenda. Era una convivencia. No solamente comía el que llevaba la ofrenda, participaba su vecino, participaba el conocido, participaba el familiar. Hermanos, era un ambiente de comunión. Por eso comer la ofrenda espiritualmente significa la comunión de los santos unos con otros. Esto figura la Santa Cena. Es figura de la Santa Cena. Es disfrutar de la comunión de los santos, es alimentarse mutuamente de Dios, saciarnos corporativamente, congregacionalmente de Dios. Todos estos detalles espirituales se han revelado en esta lectura. El tiempo permitido para comer la ofrenda de paz era el primer día y el segundo día. La pregunta, ¿por qué? ¿Qué quiere Dios enseñarnos? Primer día, segundo día, menos el tercer día, estaba prohibido. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Primer día y segundo día estaba permitido que comieran la ofrenda, que disfrutaran de Dios y disfrutaran de la convivencia, que se saciaran, que se llenaran, que quedaran satisfechos. Primer día y segundo día. ¿Qué significa? Escucha y aprende. Primer día y segundo día significa que el disfrute personal de Dios y el disfrute de la comunión de los santos tiene que ser continuo y tiene que ser fresco. Un disfrute y una comunión fresca entre Dios y entre nosotros mismos. Por eso tenemos que mantenernos juntos. Imagínese aquel creyente, hermano, que se aparece una sola vez al mes. ¿Se está alimentando de manera continua? ¿Está comiendo de lo fresco de Dios? No. Dios dijo, coman de lo fresco. Hoy la mataron. Hoy mataron la oveja consagrada como ofrenda de paz. Hoy cómansela. Hoy mataron el becerro como ofrenda de paz. Hoy cómanlo. Compártanlo. La comunión de Dios tiene que ser fresca. Yo necesito alimentarme de Dios cada día, comer de lo fresco. Pero algunos
creyentes llevan una vida tan inmunda como la del camello. Por eso el camello es un animal inmundo, porque se come una vez para muchos meses. Tenemos que comer de lo fresco, de manera continua. Entonces el primer día, segundo día, era permitido para el disfrute personal del creyente y el disfrute de sus hermanos los creyentes. El tercer día, no. ¿Por qué el tercer día no se podía comer? Porque el tercer día es exclusivo de Dios. En el tercer día todo lo que quedaba, Dios lo tomaba para sí. Todo era dedicado a Dios. Por eso la última frase dice: y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. O sea, en el fuego del altar era otra vez ofrecido a Dios. ¿Y por qué el tercer día? Qué misteriosa es la palabra, ¿verdad? Qué profunda es la palabra. Se da cuenta que ser pastor no es cualquier cosa. Este es el trabajo de nosotros los pastores: explicarles espiritualmente la palabra. Hay muchos predicadores y pueden haber muchos predicadores, pero pastores es diferente, hermano. Porque el pastor tiene el trabajo de enseñar espiritualmente la palabra, así como lo estoy haciendo. Que usted logre captar qué es lo que Dios espiritualmente está diciéndonos. Ese es mi trabajo. Y lo hago con gusto. Les explico: el tercer día le pertenece exclusivamente a Dios. Todo es para Dios. Tercer día representa la obra de Cristo. Tercer día. Ahí entra la ofrenda más alta, la ofrenda más perfecta, la expresión, hermanos, de la ofrenda más alta que puede haber para Dios, la ofrenda pasada en fuego, que es figura de Cristo entregándose como disfrute de Dios. El fuego representa el juicio, pasar por el juicio, pasar, hermanos. El tercer día me habla de la expiación de Cristo, es obra exclusiva de Cristo. Cristo, hermanos, se entregó. Al tercer día resucitó. Y al resucitar al tercer día se levantó y se presentó y se elevó al trono de la gracia para presentarse como una ofrenda viva, sacrificio vivo, santo y puro para Dios. Y en esa ofrenda elevada, resucitada, pasada por el fuego de la cruz, al tercer día se complació tanto, pero tanto, el Padre, se agradó tanto el Padre, que por esa ofrenda nos santificó a todos nosotros los creyentes ahora. Si entendiste esto, dale un fuerte aplauso al Señor. Espero que lo haya entendido, porque hasta me acaloré para decírselo. Sentí hasta calor para decírselo. Sentí un calor mientras se los estaba diciendo. La ofrenda perfecta. Gloria a Dios. Aleluya. Representa la ofrenda perfecta, representa vida en resurrección. Tercer día, vida en consagración total a Dios. Por eso el tercer día era único y exclusivo para Dios. No podían tocar nada de eso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios le dice al tercer día no toquen nada, no coman nada? Pero es que sobró bastante. Tuvieron el primer y el segundo día. Si no aprovecharon, el tercer día ya no metan mano. No toquen nada, no coman nada. ¿Qué significa esto, hermano? Que la obra de Cristo, que terminó en el tercer día, es completa. Es perfecta, es santa, es plena, que el creyente no puede ir más allá de lo que Cristo ofreció a Dios en la cruz.
El creyente no puede ofrecer más de lo que Cristo ofreció con su propia vida. No podemos agregarle nada más a la ofrenda perfecta de Cristo. Ese es el error de la religión, que tienen a Cristo, pero tienen tantas cosas que le han añadido. A manera de figura, el creyente tenía prohibido tomar, comer, tocar, guardar, sustraer lo que quedaba al tercer día. Esto es para enseñarnos que no podemos hacer más de lo que hizo el Señor Jesucristo en su propia vida. No podemos hacer más de lo que Él hizo ante Dios. No podemos agregar más de lo que Él logró en la cruz delante de Dios. Espero que me esté explicando, hermanos. Versículo 7. Y si se comiera el día tercero, mire lo grave del asunto. Si se comiere el día tercero, será abominación. No será acepto. Toda acción humana del creyente en relación a la ofrenda de Cristo en el tercer día, hermanos, todo lo que se le quiera agregar es una abominación. Nada de lo que se haga es aceptable. Todo aquello que se le quiera añadir a lo que Cristo hizo como ofrenda de paz para Dios en el tercer día resulta en abominación y es rechazado por Dios. Mire que yo soy muy cuidadoso en eso. Me metí en problemas con una persona porque esa persona andaba detrás de mí. Pastor, es que vamos a hacer esto, es que vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto y lo otro. Y le dije, no, eso no. No, eso no puedo permitirlo. No me parece apropiado para la iglesia. Pero es que en otras iglesias sí. Bueno, en otras iglesias. Pero es que hace muchos años atrás se hacía así, cuando éramos más ignorantes, o cuando yo era más ignorante a la palabra, no tenía el discernimiento que tengo ahora. Uno tiene que crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios, hermanos. Y a la medida que uno va creciendo en el entendimiento, en el discernimiento de la palabra de Dios, uno tiene que ir despojándose de muchas cosas que uno hacía en la ignorancia. Y hoy, hermanos, en muchas congregaciones están metiendo muchas cosas realmente por la ignorancia que hay en sus líderes o en sus pastores. Tenemos que presentarnos a Dios y darle a Dios con lo que a Él realmente le agrada, según lo que Él dice, a la manera suya, no a la manera de nosotros. Gloria a Dios. Es su reino, son sus reglas, es su palabra, son sus instrucciones, sus mandamientos, sus preceptos. Es a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Un ejemplo, todo lo que hizo Cristo ante Dios el tercer día, su resurrección, es una obra completa, perfecta y total. Si humanamente queremos añadirle algo o tomar algo para nosotros mismos, independientemente de Dios, ese era el peligro. Que el tercer día podían caer en el error de agarrarse otro chuletón, pero lo estarían haciendo fuera de Dios e independientemente de Dios. Y todo lo que se hace fuera de Dios, fuera de la palabra, fuera de los mandamientos, fuera de lo que Dios ha establecido, fuera de lo que Dios está pidiendo, todo lo que se haga fuera de es abominación. No es aceptable para Dios. Principalmente, hermano, lo que se está hablando aquí tiene que ver con los actos de idolatría.
Le ponía yo el ejemplo de la religión tradicional. Creen la resurrección de Cristo, pero le añaden tantas cosas, profanando lo santo, lo sagrado de la vida de Cristo en resurrección, como ofrenda viva y agradable a Dios. Voy a terminar en el versículo 8. Mire, ¿cuál era la situación del que se atreviera a comer el tercer día? El que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Yahvé. Y la tal persona, ¿qué le sucedía? Será cortada de su pueblo. Cuando la Biblia dice será cortada en el Antiguo Testamento, es que la persona moría. ¿Por qué muchos creyentes se mueren espiritualmente? Ahora vamos a llevarlo a lo espiritual. ¿Por qué muchos creyentes se mueren espiritualmente? Porque quieren hacer las cosas a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Esa es la trágica condición, hermanos. Cuando empezamos a hacer a nuestra manera. Y es lo que yo quiero evitar, hermanos. Me he metido en problemas por evitarlo. Como pastor me he metido en problemas. Porque digo, no, mientras yo viva, vamos a seguir. No importa que nos digan, siguen con lo antiguo, siguen a lo viejito, no importa. La palabra, lo que diga la palabra, como está en la palabra.